Buen día para todos. Vamos hoy a hablar en el grado octavo sobre el carácter metálico y lo que significa dentro de la tabla periódica. Si ustedes miran en esta presentación, es necesario que tenga la tabla periódica a la mano para que puedan entender fácilmente de qué se está hablando. En esta imagen de la tabla periódica usted encuentra metales, metaloides y no metales. En la parte derecha de la tabla periódica usted encuentra una escalera que hace que la tabla se divida en dos. Esta parte de la tabla periódica se llaman metales y estos que están al lado derecho de la tabla se llaman no metales. Si usted observa el hidrógeno, es un elemento que a pesar de que está al lado de los metales no cumple con la característica, pues es un gas, pero es el elemento más pequeño que se conoce. La tabla periódica tiene muchísima información que le brinda a todos los elementos que la conforman, en este momento hasta 118. Si ustedes recuerdan, fue Dmitri Mendeleev quien dio las primeras bases de esta tabla periódica hasta la que conocemos en la actualidad. Brinda mucha información esta tabla periódica, desde el símbolo hasta propiedades periódicas que hacen característico a cada uno de esos elementos. En esta tabla periódica usted observa que está recordando del curso anterior que la tabla periódica se divide en su estructura en dos partes, los grupos y los periodos. Los grupos son estas filas verticales: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son 18 grupos que conforman esta tabla periódica, o que en su tabla seguramente aparece clasificados como grupos A y como grupos B, dependiendo de los orbitales que los electrones estén llenando. En estos grupos están, y Dmitri Mendeleev llegó a esta conclusión, que todos los que pertenecen al mismo grupo o a la misma familia tienen características similares. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio tienen características muy similares. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el caso de ellos, que son metales, que son sólidos, que reaccionan bruscamente con el agua y que tienen un electrón en su último nivel, es decir, un electrón de valencia. Todos los que están en esos grupos A, podemos tomar esta definición. Para los que están en los periodos, o sea, las filas horizontales, si yo miro el periodo 4, potasio, calcio, hasta el criptón, usted puede darse cuenta que los que están en ese periodo, su número atómico lógicamente no es igual, y tampoco coinciden los electrones que tienen en su último nivel, pero sí tienen algo característico entre ellos, que tienen la misma cantidad de niveles sus átomos, es decir, que tienen 4 niveles de energía, por eso está en el periodo 4. También encontramos que la tabla periódica está ordenada en relación al número de protones ascendentemente. El número atómico, que se representa con la letra Z, que la tabla lo da claramente, nos indica cuántos protones tiene un átomo. Entonces, el hidrógeno tiene un protón, su número atómico es 1. El helio tiene 2, su número atómico es 2. El litio tiene 3, su número atómico es 3. Y así sucesivamente la tabla se fue ordenando ascendentemente por ese número atómico. En la tabla periódica, como les dije anteriormente, encontramos esa escalera que nos permite clasificar los elementos en metales y no metales. Para nosotros es muy común ver en nuestra casa muchos metales que se representan como elementos químicos, y que en la tabla periódica encontramos su símbolo y las características antes nombradas. Todos los que están antes de la escalera, considerados metales, poseen 1, 2 o 3 electrones de valencia. Forman cationes, es decir, átomos cargados positivamente y que ceden sus electrones de valencia. Forman compuestos iónicos con los no metales, los que están al lado derecho de la tabla. Están en estado sólido, no reaccionan entre sí, es decir, un sodio con sodio pues no reaccionaría, y cuando se unen con un elemento del grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, estos elementos metálicos forman sal. Por eso halógeno significa formadores de sal. Si se mezclan con el oxígeno,
que está en el grupo 6 de la tabla, formarán lo que nosotros llamamos óxidos y que nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, como podemos ver este fenómeno químico de la oxidación. Los no metales tienen muchos electrones de valencia, tenemos que sacar, ya les había dicho, al hidrógeno, forman átomos de carga negativa, que serían los aniones, y fácilmente ganan electrones. Todos tienden a completar 8 electrones en su último nivel, es decir, completar la ley del octeto. La mayoría forman moléculas diatómicas, es decir, 2, como el oxígeno, O2, y estos enlaces son característicos que comparten sus electrones, se llaman enlaces covalentes. Un metal con un no metal pues formará compuestos covalentes. Un ejemplo clásico es la química orgánica, que forma el carbono infinidad de filas de carbono y que se unen covalentemente, es decir, compartiendo sus electrones. Lo invito a ver el video para que refuerce lo visto. Si no corre el video, al final de la presentación también está el link donde usted puede acceder directamente desde YouTube. Una clasificación importante existente de la tabla periódica es aquella que divide los elementos en metales, no metales y semimetales. Los metales forman sustancias simples que en general conducen bien la corriente eléctrica y el calor y son fácilmente transformados en láminas y cables. Los semimetales forman sustancias simples cuyas propiedades son intermediarias entre las de los metales y de los no metales. Los no metales forman sustancias simples que, al contrario de las de los metales, no conducen bien el calor ni la corriente eléctrica, excepto el carbono en la forma de grafito. Tampoco son fácilmente transformados en láminas y cables. Con relación al estado físico de las sustancias simples formadas por los elementos, se puede decir que los metales en las condiciones ambiente forman sustancias simples sólidas, excepto el mercurio, que forma una sustancia simple líquida. Entre los no metales, el carbono, el fósforo, el azufre, el selenio, el yodo y el astato forman sustancias simples sólidas. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y los gases nobles forman sustancias gaseosas. Y el bromo es el único no metal que forma sustancias simples líquidas en las condiciones ambiente. Todos los semimetales, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y el polonio forman sustancias simples sólidas. En la tabla actual también se diferencian elementos naturales y elementos artificiales. Los elementos artificiales son aquellos que no existen en la naturaleza y son producidos en el laboratorio. Son artificiales todos los elementos transuránicos, o sea, con número atómico superior al del uranio. Otros 4 están situados en la tabla periódica antes del uranio: el tecnecio, el prometio, el francio y el astato. Los demás elementos de la tabla son naturales, o sea, existen en la naturaleza. Una clasificación importante existente de la tabla periódica es aquella que divide los elementos en metales, no metales.
Aquí en este esquema encontrará cómo va variando el carácter metálico dentro de la tabla periódica. Puede usted observar que en un mismo grupo, es decir, si nos ubicamos en el grupo de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, vemos que el carácter metálico va creciendo a medida que va bajando. ¿Por qué pasará esto? Muy seguramente porque va diferenciándose uno del otro en la cantidad de niveles que va teniendo. A medida que va bajando se hace más grande el átomo, pues hay mayor cantidad de niveles. Esto hace pues que él ceda sus electrones fácilmente. Mientras que si lo miramos de derecha a izquierda, vemos que el carácter metálico va creciendo. Aquí están ubicados los elementos más metálicos de la tabla periódica, aquí están los no metales, por eso es coherente con lo que nosotros estamos hablando. Si usted mira un metal desde el punto de vista electrónico, cede fácilmente sus electrones y no tiene tendencia a ganarlos, mientras que los que están ubicados en esta parte de la tabla periódica, es decir, donde están los no metales, están cercanos a completar 8 electrones en su último nivel, es decir, a completar la ley del octeto. No van a ceder sus electrones tan fácil. Hay otras propiedades diferentes al carácter metálico, que son la electronegatividad, que nos permite saber qué tipo de enlace van a formar los elementos, enlaces iónicos, covalentes, metálicos, la afinidad electrónica o el potencial de ionización, el estado de oxidación, el radio atómico. Todas estas propiedades, muchas se relacionan unas con otras. ¿Dónde encuentra usted estos valores? En la cara posterior de la tabla periódica. Este es el taller, muy fácil. Si usted puso atención y ve el video, encontrará fácilmente y resolverá esto con una mayor explicación. Debe dibujar este croquis de la tabla en su cuaderno. Debe hacerlo con regla y muy bien presentado, pues ya un niño octavo se caracteriza por eso. Debe dibujar la línea que separa los metales de los no metales. Utilice un color rojo, un color fuerte, que pueda diferenciar esas dos divisiones de la tabla. Dice que en el grupo 2, es decir, en este berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, usted por favor escriba el valor del carácter metálico. Entonces usted mira en la tabla periódica cuál es el valor del carácter metálico, o busca por internet cuál es el del berilio y lo ubica, cuál es el del magnesio, y así sucesivamente. Y dice que haga lo mismo pero con el periodo 2, es decir, con este, donde está el litio, donde está el berilio, etcétera. Ordene de menor a mayor, o sea que ya no lo voy a ubicar en la tabla sino en un listado. Ordene de menor a mayor el valor del carácter metálico: plata, oro, cobre, oxígeno, hierro, flúor, sodio. ¿Cuál será el que tiene indudablemente menor valor de carácter metálico? ¿Se ha preguntado usted? Indudablemente el oxígeno, que es un gas, él no tiene nada de carácter metálico. ¿Cuál es el elemento de mayor valor metálico de la tabla periódica? Entonces usted ahí sabrá cuál es el menor valor. ¿Dónde están ubicados los elementos de mayor valor metálico? Ya, si usted entendió, sabrá en qué zona están ubicados. Ahí los puede ubicar dentro del croquis y colorearlos. Aquí mismo en estos cuadros aparece si el sodio, aluminio, oro, cuál es el valor de ese carácter metálico y en qué parte está ubicado. ¿En qué grupo está el sodio? Entonces, grupo 1. ¿En qué periodo? En el periodo 3. Y a cada uno le hace lo mismo. Aquí están las fuentes donde fueron sacados los videos, o las fuentes de internet que usted puede copiar en dado caso que el video no le corra. Buena tarde.